Javier corría por las calles empedradas de Madrid. El corazón latiéndole con fuerza mientras el sudor perlaba su frente. El metro se había averiado justo cuando más lo necesitaba. ¿Y ahora? Con solo 15 minutos para llegar a la entrevista en la sede de la empresa tecnológica más prestigiosa de la ciudad. Su futuro pendía de un hilo. De repente, un coche frenó bruscamente a su lado. ¿Y el conductor? Un hombre que reconoció al instante. Bajó la ventanilla con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en ira contenida. Era Alejandro. El hombre al que había dejado plantado la noche anterior sin explicación alguna. ¿Qué demonios haces aquí? Javier, espetó Alejandro. Su voz ronca por la falta de sueño. Javier tragó saliva, sabiendo que no tenía opción. Necesito que me lleves. Por favor. Es la entrevista de mi vida. Alejandro dudó un segundo. Sus ojos verdes clavados en los de Javier. Recordando la promesa rota de una cena romántica que había planeado con tanto cuidado. Finalmente, abrió la puerta del pasajero. Sube. Pero esto no cambia nada. Mientras el coche avanzaba por el tráfico matutino de la Gran Vía, el silencio era ensordecedor. Javier miró por la ventana, evitando la mirada de Alejandro. Habían estado saliendo en secreto durante 6 meses. Robando momentos en parques ocultos y apartamentos prestados. Siempre con el miedo acechando. Javier provenía de una familia católica conservadora de un pueblo en Andalucía, su padre. Un militar retirado. No toleraría ni una pizca de debilidad. Como él llamaba a cualquier desviación de la norma. Alejandro. En cambio, había salido del armario años atrás. Perdiendo amigos pero ganando libertad. Pero Javier no estaba listo. Y la noche anterior, cuando Alejandro le propuso hacer oficial su relación, Javier había huido. Aterrorizado por las consecuencias. ¿Por qué lo hiciste?, rompió el silencio Alejandro. Sus manos apretando el volante. Javier suspiró, sintiendo el peso de su cobardía. Mi familia viene a visitarme este fin de semana. Si se enteran, mi padre me desheredaría. Me echaría de casa. No puedo arriesgarlo todo ahora. No con esta oportunidad laboral. Alejandro soltó una risa amarga. Siempre es lo mismo contigo. El trabajo. La familia. La sociedad. ¿Y yo? Soy solo un secreto sucio. Javier sintió un nudo en la garganta. Sabía que Alejandro tenía razón. Pero el miedo lo paralizaba. Llegaron al edificio justo a tiempo. Y Javier salió del coche sin mirar atrás. Gracias, murmuró. Alejandro lo miró fijamente. No me lo agradezcas. Solo recuerda que las decisiones tienen un precio. Dentro del edificio, Javier se recompuso, ajustando su corbata mientras esperaba en la sala de entrevistas. La empresa buscaba un ingeniero de software con potencial de liderazgo. Y él había pasado meses preparándose. Pero su mente estaba en otra parte, en Alejandro. En la traición que acababa de cometer al usarlo como un simple medio de transporte. La entrevistadora. Una mujer de mediana edad con gafas estrictas. Lo miró con curiosidad. Señor López. Cuénteme sobre sus motivaciones. Javier respondió con fluidez. Hablando de innovación y dedicación. Pero internamente se debatía. ¿Valía la pena sacrificar el amor por una carrera? ¿Era él realmente el hombre que fingía ser? Al salir, con la promesa de una llamada en unos días,
Javier se sintió vacío. Caminó hacia el metro. Pero su teléfono vibró, un mensaje de su hermana. Anne, Papá está emocionado por verte. Trae a esa novia que mencionaste. Javier se detuvo en seco. Había inventado una novia ficticia para desviar sospechas. Pero ahora la mentira se acumulaba. Llamó a Alejandro. Pero el teléfono sonó sin respuesta. El pánico creció. ¿Había perdido a Alejandro para siempre por su cobardía? Esa noche, en su pequeño apartamento en Malasaña, Javier no pudo dormir. Recordaba cómo se habían conocido, en un bar gay discreto, donde Alejandro, con su sonrisa confiada, lo había invitado a una copa. Desde entonces, cada encuentro había sido una batalla interna para Javier, el placer de estar con alguien que lo entendía contra el terror de ser descubierto. Su madre, devota católica, le enviaba mensajes diarios sobre encontrar una buena esposa y formar una familia. No quiero que termines solo como tu tío, le decía, refiriéndose al pariente que había sido ostracizado por rumores de homosexualidad. Al día siguiente, Javier decidió confrontar sus miedos. Fue al trabajo de Alejandro. Una cafetería en Chueca, el barrio gay de Madrid. Alejandro lo vio entrar y su expresión se endureció. No tengo tiempo para esto. Javier insistió, lo siento. Fui un cobarde. Pero Alejandro negó con la cabeza. No es solo anoche. Es cada vez que me escondes. Cada vez que priorizas tu imagen perfecta. Javier sintió el golpe. Sabía que Alejandro había sufrido, su propia familia lo había rechazado inicialmente. Pero él había luchado por su autenticidad. ¿Qué quieres que haga? Que lo grite a los cuatro vientos, replicó Javier, frustrado. La discusión escaló, atrayendo miradas de clientes. Alejandro lo sacó a la calle. Quiero que elijas. O estás conmigo de verdad. O déjame ir. Javier dudó, pensando en su padre. En la entrevista. En la vida que había planeado. Necesito tiempo, dijo finalmente. Alejandro se alejó, dejando a Javier solo con su tormento. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier recibió la llamada, había conseguido el trabajo. La alegría inicial se desvaneció al pensar en Alejandro. Intentó contactarlo, pero fue ignorado. Mientras tanto, su familia llegó a Madrid. Su padre, un hombre robusto de 60 años, lo abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, hijo. Ahora, cuéntame sobre esa chica. Javier mintió de nuevo, inventando detalles sobre una novia imaginaria. Pero en la cena familiar, su hermana lo miró con sospecha. Pareces distraído. ¿Todo bien? Javier asintió. Pero el peso de las mentiras lo aplastaba. Esa noche, solo en su habitación, Javier lloró por primera vez en años. Se dio cuenta de que su elección no era solo sobre amor, sino sobre quién era realmente. ¿Podía seguir viviendo una doble vida? El conflicto interno lo consumía, la lealtad a su familia contra su derecho a la felicidad. Decidió que tenía que hablar con Alejandro. Costara lo que costara. Javier esperó fuera de la cafetería hasta que Alejandro terminó su turno. Cuando salió, Javier se acercó con manos temblorosas. Por favor. Escúchame. Alejandro suspiró. Cansado. Está bien.
Pero no aquí. Caminaron hacia el Parque del Retiro, donde se sentaron en un banco bajo los árboles frondosos. El sol de la tarde filtraba rayos dorados, contrastando con la tensión entre ellos. Te traicioné porque tengo miedo, admitió Javier. Mi padre. Si se entera, me destruiría. Él cree que la homosexualidad es un pecado. Una debilidad. Alejandro lo miró con empatía mixta con frustración. Yo también pasé por eso. Mi madre no me habló durante un año cuando salí del armario. Pero al final. Entendió. Tienes que darles una oportunidad. Javier negó con la cabeza. No con mi familia. Son de otra generación. De un pueblo donde la gente chismorrea y juzga. Recordó las historias de su infancia, vecinos que habían sido marginados por ser diferentes. Alejandro tomó su mano. Un gesto prohibido en público para Javier. ¿Pero ¿y tú? ¿Vas a sacrificar tu vida por ellos? Yo te amo. Javier. Pero no puedo ser tu secreto eterno. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo. Amor. Era la primera vez que lo decían en voz alta. Sintió una oleada de emoción. Pero también terror. ¿Qué pasa si lo pierdo todo? Alejandro se encogió de hombros. A veces. Perder es ganar libertad. Esa conversación los acercó temporalmente. Pasaron la noche juntos en el apartamento de Alejandro, hablando hasta el amanecer sobre sus sueños y miedos. Javier compartió anécdotas de su infancia represiva, Alejandro. De su lucha por aceptación en el trabajo y sociedad. Pero al amanecer. La realidad golpeó, la familia de Javier aún estaba en la ciudad. Tuvo que inventar excusas para ausentarse. En el nuevo trabajo. Javier brillaba. Sus colegas lo elogiaban por su ingenio. Pero internamente. El conflicto crecía. Un compañero. Openly gay. Lo invitó a un evento LGBT en Lavapiés. Javier declinó. Temiendo ser visto. Pero la invitación plantó una semilla. ¿Podía integrarse en una comunidad? Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. Un exnovio. Celoso. Había empezado a esparcir rumores en Chueca sobre su relación con un Classic. Alejandro lo confrontó. Pero el daño estaba hecho. Esto me afecta a mí también, le dijo a Javier por teléfono. La gente me pregunta por ti. Y no sé qué decir. Javier se sintió culpable. Su indecisión no solo lo hería a él, sino a Alejandro. La crisis estalló cuando la hermana de Javier, Ana, lo confrontó en un café. Sé que no hay novia. Te vi con un hombre en el Retiro. Javier palideció. No es lo que piensas. Ana, más abierta que sus padres, lo miró con compasión. Javier. Soy tu hermana. Puedes contármelo. Lágrimas brotaron. Javier confesó todo, su amor por Alejandro. El miedo a la familia. La doble vida. Ana lo abrazó. Papá es duro. Pero te quiere. Dale tiempo. Pero Javier dudaba. ¿Y si no? Ana prometió guardar el secreto. Pero el estrés acumulado llevó a Javier a un error fatal. En una cena familiar. Bajo presión. Mencionó casualmente a Alejandro como un amigo del trabajo. Su padre frunció el ceño. Ese nombre suena. No sé.
Ten cuidado con las compañías. Javier sintió el pánico subir. Esa noche discutió con Alejandro. No puedo más. Tal vez deberíamos terminar. Alejandro. Herido. Replicó, eso es lo que quieres. ¿Verdad? Seguir fingiendo. Javier se arrepintió inmediatamente. Pero las palabras ya estaban dichas. Los siguientes días fueron un infierno. Javier se sumergió en el trabajo, ignorando llamadas de Alejandro. Pero el vacío crecía. En una reunión, su jefe notó su distracción. ¿Todo bien? López. Javier mintió. Pero sabía que no podía continuar así. Decidió buscar ayuda, asistió a una reunión de un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí escuchó historias similares, hombres que habían perdido familias pero ganado paz interior. Uno contó cómo su salida del armario lo había liberado de la depresión. Inspirado, Javier llamó a Alejandro. Quiero intentarlo. Contárselo a mi familia. Alejandro, cauteloso, accedió a reunirse. Pero justo antes, recibió una llamada de Ana, papá sospecha algo. Vino a mi casa preguntando por ti. El miedo regresó. ¿Era el momento adecuado? La confrontación llegó inesperadamente. Su padre lo visitó en el apartamento. Hijo, dime la verdad. ¿Eres uno de esos? Javier, temblando, negó todo. No. Papá. Solo estoy estresado por el trabajo. Su padre se fue. Pero la mentira pesaba más que nunca. Javier se dio cuenta de que había traicionado no solo a Alejandro, sino a sí mismo. Llamó a Alejandro llorando. Lo negué. Soy un cobarde. Alejandro. Paciente pero firme. Dijo, tienes que elegir. No puedo esperar eternamente. Javier sabía que el punto de quiebre se acercaba. ¿Pagaría el precio de la honestidad? Los eventos se precipitaron cuando Alejandro, harto de la inestabilidad, aceptó una oferta de trabajo en Barcelona. Necesito espacio, le dijo a Javier por mensaje. Javier sintió el mundo derrumbarse. Corrió a la cafetería. Pero Alejandro ya había renunciado. Lo encontró empacando en su apartamento. No te vayas, suplicó Javier. Alejandro lo miró con ojos llenos de dolor. Me has herido demasiado. Cada vez que das un paso adelante, retrocedes dos. Javier, desesperado, confesó su amor. Te amo. Alejandro. Haré lo que sea. Alejandro dudó. Pruébalo. Dile a tu familia. Javier asintió. Aterrorizado pero resuelto. Esa noche, reunió a su familia en un restaurante. Su padre, madre y Ana lo miraron expectantes. Tengo algo que decirles, comenzó Javier. Su voz temblorosa. Soy gay. Y estoy enamorado de un hombre llamado Alejandro. El silencio fue ensordecedor. Su madre se tapó la boca. Lágrimas brotando. Su padre se levantó. Rojo de ira. ¿Qué? ¿Esto es una vergüenza? No cría un desviado. Javier sintió el golpe. Pero se mantuvo firme. Papá. Es quien soy. No es una elección.
Su padre salió furioso, seguido por su madre. Ana se quedó, abrazándolo. Estoy orgullosa de ti. El precio fue alto. Su padre no le habló durante semanas. Y su madre llamaba llorando, citando la Biblia. Javier perdió el apoyo financiero familiar, forzándolo a mudarse a un apartamento más pequeño. En el trabajo, rumores empezaron a circular después de que un colega lo viera en Chueca. Su jefe, conservador, lo miró con recelo. Y las promociones parecieron estancarse. Alejandro, al enterarse, regresó a Madrid. Lo hiciste, dijo, impresionado. Se reconciliaron. Pero la relación ahora enfrentaba presiones externas. Amigos de Javier lo evitaban. Y en la calle, recibían miradas hostiles. Una noche, en un bar, un grupo de homófobos los insultó. Alejandro los confrontó, resultando en una pelea que dejó moretones. Esto es la realidad, dijo Alejandro después. Javier, magullado, se preguntó si valía la pena. Pero también hubo momentos de luz. Ana presentó a Javier a su círculo progresista. Y él encontró aliados en el grupo de apoyo. Su relación con Alejandro se fortaleció, basada en honestidad. Sin embargo, la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Javier leyó noticias sobre ataques homófobos en Andalucía, recordándole su origen. Un giro inesperado llegó cuando su padre lo llamó. Necesito hablar. Se reunieron en un parque. Su padre, con ojos cansados, admitió, he estado pensando. No lo entiendo. Pero eres mi hijo. No fue una aceptación total, pero un paso. Javier lloró de alivio. Gracias, papá. Pero la reconciliación fue frágil, su padre pidió discreción. Alejandro, sin embargo, no estaba satisfecho. No quiero medias tintas. La tensión regresó. Javier se debatía entre complacer a su familia y ser auténtico con Alejandro. En una discusión acalorada, Alejandro dijo, si tienes que escondernos de nuevo, terminamos. Javier, ¿exhausto?, replicó, estoy intentando equilibrar todo. Pero sabía que era imposible. El clímax llegó en una fiesta familiar. Javier llevó a Alejandro, presentándolo como su pareja. Su padre lo toleró a regañadientes. Pero un tío conservador hizo comentarios despectivos. Alejandro defendió su relación, escalando a un grito. Su padre intervino, basta. Javier. Elige, tu familia o esto. Javier, con el corazón roto, miró a Alejandro. Elijo el amor. Su padre se fue enfurecido, cortando lazos temporalmente. El daño fue profundo. Javier perdió contacto con parte de su familia. Y el estrés afectó su salud, insomnio, ansiedad. Alejandro lo apoyó. Pero Javier se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era el amor suficiente para compensar la pérdida familiar? En el trabajo, las cosas empeoraron. Un ascenso le fue negado. Y sospechaba discriminación. Consultó a un abogado. Pero probarlo era difícil. La sociedad,
Con sus leyes igualitarias. Aún fallaba en la práctica. Javier se unió a activismo LGBT. Marchando en el orgullo de Madrid. Encontrando propósito en la lucha. Pero la relación con Alejandro comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Alejandro, traumatizado por pasados rechazos, se volvió posesivo. Javier, sintiéndose atrapado, discutió: necesito espacio para procesar. Alejandro, herido, replicó: siempre huyes. La ruptura fue inevitable. Una noche, después de una pelea sobre el futuro, Alejandro empacó sus cosas. No puedo más con esta montaña rusa, dijo. Javier, devastado, lo dejó ir. Tal vez sea lo mejor. Solo. Javier reflexionó sobre sus decisiones, la traición inicial, la salida del armario, las pérdidas. ¿Había valido la pena? Meses después, Javier reconstruyó su vida. Encontró un nuevo trabajo en una empresa inclusiva, donde podía ser él mismo. Reconectó con su madre, quien lentamente aceptaba su realidad. Su padre, en terapia familiar sugerida por Ana, comenzó a comunicarse de nuevo, aunque con reservas. Javier asistía a terapia, lidiando con el trauma de la represión y el rechazo. En una marcha del orgullo, Javier vio a Alejandro de lejos, con un nuevo compañero. El dolor punzó, pero también la gratitud. Alejandro lo había empujado a la autenticidad. Javier se acercó. Gracias por todo. Alejandro sonrió tristemente. Tú también me cambiaste. Se despidieron como amigos, cerrando un capítulo. Javier aprendió que las elecciones en la vida no son blanco y negro. Sacrificó la comodidad familiar por la libertad personal, pagando con soledad temporal pero ganando autoaceptación. La sociedad española, en evolución, aún demandaba lucha contra prejuicios arraigados en tradición y religión. En retrospectiva, Javier se preguntaba si sus decisiones fueron egoístas o valientes. ¿Había traicionado a su familia al priorizar su felicidad? ¿O había honrado su verdad? El debate interno persistía, reflejando las complejidades de la identidad en un mundo dividido. Ahora, con una carrera estable y una red de apoyo, Javier salía con alguien nuevo. Abiertamente. Pero las cicatrices permanecían, las noches de insomnio recordando el rechazo paterno. Las discusiones con Alejandro. Cada paso adelante era una victoria contra la opresión interna y externa. La historia de Javier ilustra las tensiones en la España moderna, avances legales contra resistencias culturales. Muchos como él enfrentan dilemas similares. Equilibrando amor, familia y sociedad. ¿Es posible la reconciliación total? ¿O siempre hay un precio? Al final, Javier se dio cuenta de que la verdadera traición era mentirse a sí mismo. Pero la pregunta queda, ¿fue correcto priorizar el amor propio sobre los lazos familiares? ¿O debieron buscarse compromisos que no rompieran todo? ¿Es siempre justa la decisión de salir del armario a cualquier costo? ¿O a veces el silencio protege más de lo que daña?